Esta mañana vamos a continuar en el momento exacto en que pausamos a la semana pasada. Porque la semana pasada estuvimos estudiando la edad presente. Nosotros estamos viviendo en la edad presente y esta es la edad en que nosotros sufrimos tribulación y los ataques de Satanás contra la iglesia. Pero Dios nos protege, Dios nos preserva. Y aún los que mueren en el Señor son liberados de su sufrimiento. Son victoriosos en sus muertes porque están con Jesús. Entonces, lo que quiero hacer para empezar, para el principio del sermón, es leer porciones de 1 de Tesalonicenses para demostrar, para manifestar que Pablo está escribiendo a los tesalonicenses desde la misma perspectiva. Ellos estaban viviendo en la misma edad presente como nosotros. Y veremos los mismos, no solamente temas, sino los mismos detalles en 1 de Tesalonicenses que hemos mencionado la semana pasada acerca de la edad presente. Y luego, el resto del sermón dedicaremos a demostrar que la edad presente será concluida o llegará a su fin en un solo evento, el día del Señor. No es que esta edad dirige a otra edad y a otra cosa. No, esta edad es la edad presente, la última hora, dice Juan, cuya conclusión es la llegada, la venida de Jesucristo. Entonces, noten conmigo en sus bosquejos, o si quieren pueden usar sus Biblias, varias porciones de 1 de Tesalonicenses. Por ejemplo, Pablo dice en capítulo 1, versículos 9 y 10, dice: pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes, y como ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los tesalonicenses se han convertido a Dios, y luego ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué después? Pues están esperando de los cielos a su Hijo. La edad presente en que viven los tesalonicenses, su conclusión, la conclusión de la edad presente en que ellos están viviendo, ¿qué es? ¿Qué es la conclusión? La llegada de Jesucristo, para esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, cuando Cristo viene, es obvio que de un lado, su llegada o su venida para su pueblo es salvación. Pero su llegada para los no creyentes, los incrédulos, será ira, la ira venidera. Estamos esperando a Jesús, quien nos rescata de la ira venidera, nos libra de la ira venidera. Entonces, si nosotros preguntamos a los tesalonicenses, ¿están viviendo ustedes en la edad cuya conclusión es la llegada de Jesús, el fin del mundo? Ellos dirán, pues que sí, porque Pablo nos escribió que estamos esperando a su Hijo, a Jesús y su llegada, su venida. Pero antes de su venida, antes de su llegada, ¿qué deben ser las expectativas de los tesalonicenses? Pablo les está preparando para la edad presente hasta la venida de Jesucristo. Noten en capítulo 3. Y recuerden que Pablo estaba preocupado acerca de los tesalonicenses, por eso les está escribiendo. Dice: por lo cual, como no pudimos soportarlo más, estando preocupados sin información, nos pareció bien quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afirmarlos y animarlos en su fe. ¿Por qué estás preocupado, Pablo? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son las posibilidades? Dice: para que nadie sea turbado en medio de estas tribulaciones,
porque ustedes mismos saben que hemos sido puestos para esto. Porque cuando aún estábamos con ustedes, les predecíamos que habríamos de sufrir tribulaciones. Y así ha acontecido, como bien lo saben. Entonces Pablo les había dicho, hermanos, ustedes se han convertido a Dios, de los ídolos al Dios único, vivo y verdadero. Y ustedes están esperando la venida de su Hijo de los cielos, quien nos libra de la ira venidera. Pero hasta entonces, hasta aquel día, ustedes van a sufrir tribulaciones. Hasta su llegada, ustedes van a sufrir tribulaciones. Hemos sido puestos para esto. Es decretado. Esto es como será. Así es la vida entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Pero, ¿tribulaciones cuáles? ¿Puede ser más preciso, Pablo? Pues sí, versículos 5 al 7. Por esta razón, como yo tampoco pude soportarlo más, le envié a Timoteo para informarme de la fe de ustedes. No sea que los haya tentado el tentador y que nuestro gran esfuerzo haya sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado desde ustedes a nosotros y nos ha dado buenas noticias de la fe y del amor de ustedes y de que siempre tienen buenos recuerdos de nosotros, deseando vernos, tal como nosotros deseamos verles a ustedes. Por eso hemos sido animados por ustedes, hermanos, por medio de su fe en toda nuestra necesidad y aflicción. La tribulación de la edad presente, ¿qué es? Entre otras cosas, es que Satanás está atacando a la iglesia, que Satanás está atacando a la esposa de Jesucristo. Y por eso Pablo sinceramente está preguntando, ¿puede ser que el tentador ha tentado a los tesalonicenses y ellos se han apartado de la fe? Quiero animarlos, quiero fortalecerlos si puedo. Entonces, Timoteo, ve a los tesalonicenses para ver cómo están, para animarlos. Y escríbeme, Timoteo, regresa a nosotros con las noticias. Entonces, Pablo dice, ustedes están sufriendo tribulación, nosotros tenemos aflicción y necesidad, y el tentador está tentando, está atacando a la iglesia de Jesucristo. Pablo está yendo de ciudad a ciudad plantando, y Satanás está siguiendo, intentando matar a todo lo que Pablo hace, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo sigue a otra ciudad, está preocupado por los que han quedado, pues los que viven en sus propias ciudades. Pero el punto para nosotros es, la semana pasada describimos la edad presente en ciertas maneras. ¿Es correcto? ¿Es bíblico lo que hemos dicho? Esta edad presente es una edad de tribulación en que Satanás ataca a la iglesia. Pues sí, eso es exactamente lo que el mundo de Pablo y los tesalonicenses es nuestro mundo. La edad presente en que ellos estaban viviendo es la misma edad en que nosotros estamos viviendo también. Y la conclusión del capítulo 3 es la oración de Pablo para cristianos bajo estas circunstancias. Mira lo que dice en su oración, su petición a Dios. Que el mismo Dios y Padre nuestro, con nuestro Señor Jesús, nos abra camino hacia ustedes. El Señor los multiplique y los haga abundar en amor unos para con otros y para con todos, tal como nosotros para con ustedes, a fin de confirmar el corazón de ustedes irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. La petición de Pablo es que los tesalonicenses permanezcan fieles hasta el fin, hasta la venida de Jesucristo. Pablo está diciendo, Jesús viene, sean fieles hasta su venida. Sean fieles hasta su venida. Y Pablo está pidiendo que Dios les ayude, porque si es de nosotros mismos y nada más,
no vamos a permanecer, no vamos a perseverar. Pero si nosotros perseveramos en la fuerza del Señor, en la gracia del Señor también, pues claro que sí. ¿Puede Satanás vencer a Dios? No. Entonces la petición de Pablo es que Dios los preserve en santidad hasta la venida de Jesucristo. Y luego en capítulos 4 y 5, en que estamos nosotros, Pablo empieza a enseñarles cómo vivir en esa edad presente. Debemos apartarnos de la impureza, dice Pablo. Debemos apartarnos debemos estar ocupados en nuestros trabajos, en nuestros propios asuntos, viviendo vidas quietas, vidas sinceras, etc. Y al fin de capítulo 4 y al principio de capítulo 5, Pablo describe la venida de Jesucristo. Y por eso lo estamos estudiando nosotros. Vemos entonces que la edad presente que describimos la semana pasada es bíblico, es correcto. Y que Tesalonicenses, la epístola de Pablo a los Tesalonicenses fue escrita desde la misma perspectiva, en el mismo mundo, la misma edad presente como nosotros. Ahora bien, vamos a proceder, vamos a seguir al resto del sermón. Y el sermón intentará probar una cosa, una tesis, un argumento. Las Escrituras declaran un solo evento que lleva la historia hasta su fin, que es el día del Señor. La edad presente, su conclusión es un evento que se llama el día del Señor, que es la venida de Jesucristo. No es que como ya dije, no es que esta edad dirija a otra edad y a otra edad, no. Estamos en la edad presente, que es la última hora, cuya conclusión es el día del Señor. Pero, ¿en qué consiste el día del Señor? ¿Qué será? Vamos a ver en 4 puntos. Número 1, la venida de Jesucristo. La venida de Jesucristo. El día del Señor es la llegada o la venida de Jesucristo. Noten, 1 de Tesalonicenses 5, 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ya había estado con ellos enseñándoles, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. El día del Señor vendrá como ladrón de noche. Recuerden, a veces es importante tomar una goma, la cosa para barrer errores con borradora, gracias. A veces debemos tomar una borradora y borrar los números de capítulos y versículos en nuestras Biblias, porque son útiles, pero no son inspirados. Y en este caso, en 1 de Tesalonicenses 5, 1 y 2, cuando Pablo menciona el día del Señor, ¿de qué está hablando? Pues no olviden el fin de capítulo 4, antes de esto, que dirige directamente a estos versículos. El día del Señor es la venida de Jesucristo. Pablo habla de la venida de Jesús al fin de capítulo 4 y sigue hablando de esto, mencionándolo con el nombre, el día del Señor. Y obviamente el nombre, el día del Señor, tiene una historia larga en los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, en los profetas, el día del Señor a veces refiere a la encarnación de Jesús, su primera venida. Pero a veces también se refiere a la segunda venida de Jesucristo, su venida final. Pero lo que vamos a hacer es, casi como siempre, es amontonar versículos para probar, para demostrar lo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1, 2 y 8.
Segundo de Tesalonicenses 2, versículos 1, 2 y 8. Dice Pablo, ahora con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Ahora saltando a versículo 8. Y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué pasa en el día del Señor? Y si no lo viste, al fin de versículo 2, me olvidé ponerlo en negrita, al fin de versículo 2 dice el día del Señor. El día del Señor. Ahora con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, el día del Señor. Eso es el punto. El resplandor de su venida. ¿Qué pasa en el día del Señor? ¿En qué consiste? Pues número 1, simplemente Jesús viene. Aparece en el mundo. Cristo llega, viene. Segundo, en el día del Señor, la palabra de Dios describe la batalla del gran día. Acabamos de leer versículo 8 de 2 de Tesalonicenses 2, que dice que Jesús destruirá alguno con su venida. Eso significa que hay algún conflicto. Hay algún conflicto cuando viene Jesucristo. Y vemos esto en varios versículos, que la Biblia describe la batalla del gran día cuando viene Jesucristo. 3 veces en Apocalipsis se menciona la batalla. En un sentido específico, hay una batalla final, una batalla no como otra batalla, la batalla del gran día. Noten, por ejemplo, la primera vez, Apocalipsis 16, 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Noten que la batalla toma lugar en el gran día. La batalla toma lugar en el gran día. También Apocalipsis 19, 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. En español dice para hacer la guerra, pero es la misma frase en griego como Apocalipsis 16. Para hacer la guerra, es decir, para luchar la batalla del gran día. Entonces es la misma batalla del mismo día. Y finalmente, la tercera vez en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 8. Satanás es suelto para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Entonces Cristo viene. Hay un conflicto contra Satanás y todos sus siervos, sean humanos o ángeles. Y Cristo es el vencedor de todos ellos. Pero necesito pedir su paciencia, porque este sermón, el enfoque del sermón, no es estudiar cada parte de este día en detalle, sino
simplemente notar que hay un solo evento, que es la conclusión de la edad presente. Y en otros sermones vamos a examinar esas cosas en más detalle. Entonces, si seguimos y vamos a seguir, no es porque no hay más para decir, sino que estamos dedicando varios sermones al tópico, al tema. La pregunta que estamos haciendo es, ¿en qué consiste el día del Señor? Jesús viene. La batalla del gran día. Tercero, número 3, el juicio del gran día. Satanás y sus siervos serán destruidos, serán vencidos. Y después de esto será el juicio. En Judas, versículo 6, dice: también a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. El juicio del gran día. Y en Sofonías capítulo 1, versículo 14 dice, 14, no 14, 14. Cercano está el gran día del Señor. Está cerca y se apresura con rapidez. Veloz es el día del Señor. Es más ágil que un corredor y más presuroso que un valiente. Y eso es la fuente del lenguaje del gran día del Señor en Apocalipsis. Proviene de versículos como Sofonías 1:14. Otra vez estudiaremos el juicio en otro sermón. Pero el día del Señor consiste en la venida de Jesús, la batalla del gran día y el juicio del gran día. No una edad que dirige a otra edad, que dirige a otra edad, sino la edad presente, la última hora, cuya conclusión es el día del Señor en que Jesús regresa, la batalla final, el juicio final. Y luego, ¿qué? Número 4, renovación cósmica. Renovación cósmica. El día del Señor es el fin del mundo que nosotros conocemos. El mundo que nosotros hemos conocido todas nuestras vidas, que nuestros padres conocían, que sus padres conocían hasta Adán. Este mundo será renovado, es decir, deconstruido y reconstruido, destruido y reconstruido, renovado. Dice Pedro en 2 de Pedro 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Nuestro propósito ahora no es estudiar todos los detalles de esto, sino notar que el día del Señor incluye la renovación del universo. Dios hará a todas las cosas, los hará nuevos. La transición de la vieja creación a la nueva creación es conectada con el día del Señor. Y la Biblia no nos enseña que hay alguna edad intermedia entre esto y aquello, sino estamos en la edad presente, cuya conclusión es la venida de Jesús, la victoria contra todos los enemigos de Jesús, el juicio de todo ser y la renovación cósmica de todas las cosas. Eso es renovación cósmica. Y cuando nosotros vemos el lenguaje del día del Señor, no quiero decir que habrá 24 horas en que todo esto ocurre, sino que hay un evento, un solo evento, que concluye todas las cosas, que concluye la edad presente. Y claro que este evento, el día del Señor, sobrepasa nuestro entendimiento. No te puedo describir precisamente, exactamente cómo será.
porque aún las descripciones de ello, del día del Señor, son descripciones en lenguaje apocalíptico. Es decir, que consisten de símbolos, cosas que nos comunican muchas cosas, pero no debemos tomar los símbolos y pensar que será exactamente como el símbolo. Dragones con cuerdos, sí, con cuerdos y más cuerdos y coronas, y ¿qué? Pues esos son símbolos que comunican la verdad, pero no será exactamente visualmente como es descrito en Apocalipsis, por ejemplo. Pero podemos saber con certeza, Jesús vendrá, será victorioso contra todos sus enemigos, habrá el juicio final y también renovación cósmica. Y hay otras cosas que yo no he mencionado, como la resurrección y esas cosas. Pero nuestro propósito es pensar, ok, estamos en la edad presente, ¿y luego qué? ¿Qué es la conclusión de la edad presente? Y es el día del Señor, que consiste de esos 4 elementos y más, pero estamos enfocándonos en 4 cosas. Excelente. La semana que viene vamos a regresar a esto y vamos a empezar a cambiar nuestro enfoque al fin. Hemos estudiado la edad presente, vamos a empezar a estudiar en más detalle el fin mismo, el día del Señor, la venida de Jesucristo. Pero para nosotros, para ahora, si sabemos que hay un fin del mundo que viene como ladrón de noche, y si sabemos que después de esto no hay más oportunidades, no hay más épocas, no hay más periodos, no hay más edades, no hay más tiempo, para nosotros hay la edad presente y no más. ¿Cómo debemos entonces prepararnos para aquel día? ¿Cómo debemos responder? ¿Cuáles aplicaciones fluyen de esas verdades? Y vemos dos cosas. Cuando consideramos la edad presente que dirige al día del Señor, hay por lo menos 2 conclusiones. Número 1 es que vemos la paciencia de Dios. Si Pablo escribió a los tesalonicenses diciendo, puede que Cristo venga en sus vidas, que Dios los preserve hasta su venida, pero Jesús no ha regresado. Y si nosotros vivimos 2000 años después y Jesús no ha venido, ¿por qué? ¿Por qué es tan larga la edad presente? ¿Por qué? Pues las Escrituras nos dicen por qué. Porque la edad presente y su largueza es la paciencia de Dios. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículos 8, 9 y 15. Pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, o 2000 años es como 2 días a Dios, y 2 días es como 2000 años. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Dios es tarde. No, Dios no tarda su promesa. Al contrario, dice Pedro, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada. Lo que a nosotros parece un tiempo largo, a Dios no es largo. Dios no es tarde, no tarda en cumplir sus promesas. No, al contrario, la largueza, este periodo, la edad presente, es tan larga como es porque es la paciencia de Dios. Es la época en que proclamamos paz. Jesús, antes de su venida, proclama paz.
Y dice, cuando yo vengo en ira y juicio contra mis enemigos. Entonces, sean convertidos en mis amigos. Hagan la paz conmigo. Les ofrezco un tratado, es decir, el nuevo pacto. Ok, Jesús, ¿cuáles son los detalles de tu pacto con nosotros? ¿Cuáles son las estipulaciones del pacto que tú harás con los humanos en la tierra, quien vas a destruir y juzgar cuando vienes? ¿Cuáles son las estipulaciones, los detalles finos? ¿Es un tratado bueno para nosotros? ¿Es un pacto bueno? ¿Hay ventajas para nosotros? ¿O es esto un pacto como cuando compras un carro y no es bueno para ti? No, el nuevo pacto, ¿qué es? Jesús dice, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, y mi cuerpo y mi sangre yo me he sacrificado para todo aquel que crea en mí. Pero Jesús es demasiado bueno, no lo creo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Jesús dice, nada. Abre las manos, no más. Abre las manos para recibir mi salvación, es decir, cree en mí. Y ninguno que cree en mí será avergonzado, ni desechado o rechazado. Todos los que vienen a mí serán aceptados, serán salvos. Entonces, cuando nosotros consideramos la edad presente y la paciencia de Dios, es para salvación. Pero esto causa, si lo decimos así, esto causa otro problema. Es que si Dios ha públicamente exaltado a Jesús, levantándolo de los muertos y exaltándolo después de su ascensión, y si el evangelio ha sido proclamado en el mundo, el problema que esto causa es que hay más juicio para los que rechazan el evangelio, que rechazan toda la luz que han recibido en esta edad de paciencia, en que Jesús ha proclamado paz gratuitamente, paz y salvación, y el pecador dice, no lo quiero. Será mucho peor para aquel pecador. Noten las amenazas, las advertencias en Apocalipsis. Apocalipsis describe las tribulaciones de la edad presente, y las tribulaciones no aplican solamente a la iglesia. El mundo también sufre desastres y dificultades. Y esos desastres y dificultades tienen un propósito. ¿Qué es? Despertar a la gente. Plagas en que estamos viviendo, injusticias y guerras en que estamos viviendo nosotros, en ciertos sentidos. Noten Apocalipsis 9, 20 y 21. Los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios, a las imágenes de oro y de plata, y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Dios envió plagas y desastres para despertar a la gente. Arrepiéntense. Ni aún así se arrepintieron. Apocalipsis 16, 8 al 11. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene autoridad sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue convertido en tinieblas. Se mordían las lenguas de dolor y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas.
pero no se arrepintieron de sus obras. ¿Puedes tú pensar en un evento en la historia del mundo en que Dios envió plagas y había una persona que sufrió las plagas pero no se arrepintió? ¿Qué historia está usando Juan en Apocalipsis 9 y 16 para describir el periodo, la edad presente? Está usando la historia de Faraón en Egipto y los israelitas. Dios le dijo a Faraón: suelta a mi pueblo, libra a mi pueblo. Y Faraón dijo: oh, que lo haré. Y luego dijo que no. Dios envió plagas. Faraón dijo: oh, pues ok, los libraré. Y luego cambió su mente, no los libró. Dios envió más plagas. Faraón endureció su corazón vez tras vez tras vez. No se arrepintió, no dio gloria a Dios. Y Juan está diciendo: nosotros somos iguales. Si en esta edad presente nosotros no nos arrepentimos de nuestras obras y nosotros no nos apartamos de nuestros pecados a Dios, Dios envía tribulación y desastre y plagas y más en este mundo antes de la venida de Jesús, para despertarnos, para causar que nosotros nos arrepintamos. Dios proclama entonces en el Evangelio y en la naturaleza su paciencia. Vengan a mí, dice Dios, vengan a mi Hijo. ¿Y qué pasó a Faraón? ¿Qué pasó? Los israelitas entraron en el Mar Rojo y salieron, salvos por Dios. Pero Faraón y su ejército murieron en la misma salvación, que para los israelitas fue salvación, para Faraón y su ejército fue juicio. Así también la venida de Jesucristo para su pueblo será salvación, y para sus enemigos será juicio. Faraón debe haber glorificado a Dios después de las plagas, debe haberse arrepentido, pero fue destruido en el juicio de Dios. Entonces, la primera conclusión de este estudio de la edad presente y el día del Señor es que vemos la paciencia de Dios, que en esta edad publicamos y proclamamos y predicamos el Evangelio, las buenas nuevas, gratuitamente, libremente para todos. Pero también proclamamos la amenaza, la ira venidera. Segundo, la otra conclusión es la paciencia del santo. Nosotros tenemos que tener paciencia. Tenemos que ser pacientes. Y por eso Pablo escribe a los tesalonicenses: perseveren, permanezcan fieles, tengan paciencia, que Dios los preserve. Y muchas de las epístolas del Nuevo Testamento expresan estas cosas. Santiago 5, 10 y 11. Hermanos, tomen por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Han oído de la perseverancia de Job y han visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, hermanos, nuestro deber es tener paciencia. Tener paciencia. Sufrir, sí, somos puestos para esto. Pero, ¿sufrió Job? Sí, pero ¿qué dice? El propósito final del Señor, porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. El propósito final, eso es muy importante. El sufrimiento en sí no es el propósito. Hay un propósito final, que Dios nos prepara para aquella gloria. Dios nos prepara para aquella renovación cósmica. Dios nos prepara para la luz de la eternidad que vamos a experimentar.
Esto es su propósito final. Dios, ¿por qué somos puestos para tribulación en esta edad presente? Porque Él tiene algo infinitamente mejor para nosotros. Entonces, como la comprometida está esperando el día de su boda, así debemos nosotros esperar la venida de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo de los cielos, porque para nosotros será salvación final. Él vendrá en gloria y poder, y Él será victorioso contra todos sus enemigos, que son también nuestros enemigos. Y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Oremos.